Hola, mi nombre es Francisco Javier Flores Ruiz, investigador en el Instituto de Física de la UAP. El día de hoy les platicaré, continuaremos con la charla de microscopía acústica de fuerza atómica y platicaremos un poco acerca de la determinación del modo de vibración de la sonda que es más sensible para poder medir. El objetivo de esta charla es contribuir con el acceso universal del conocimiento y sus beneficios sociales, en particular promocionar las vocaciones científicas tempranas. Eh, Como les había mencionado, este es el microscopio de fuerza atómica que tenemos en nuestro laboratorio, un microscopio de la marca Bruker, y es el que utilizamos para nuestros experimentos. Haciendo un breve repaso de lo que vimos en la charla anterior, con la técnica de AFAM, de microscopía acústica de fuerza atómica, lo que hacíamos es obtener en un mallado de 256 por 256 píxeles, ¿sí? Que es el tamaño de una imagen convencional en un microscopio de fuerza atómica. Puede ser de 128 por 128 o de 512 por 512, incluso hasta de 1024 por 1024. Pero 256 es un tamaño estándar y de muy buena resolución. Bueno, en cada uno de estos píxeles obtenemos espectros de amplitud y de fase que se almacenan en una tarjeta de adquisición de datos, ¿sí? Estos espectros, pues como mencionamos anteriormente, contienen información de las propiedades elásticas de la superficie en la nanoescala. Una vez que hemos elegido el modelo más apropiado para describir la situación de contacto punta muestra, ¿sí? Recuerden, la punta de nuestro microscopio de fuerza atómica está en contacto con nuestra superficie. Entonces, una vez que hemos elegido el modelo más apropiado, ajustamos eh, a nuestros datos de amplitud y de frecuencia, datos experimentales, ese modelo. El modelo más apropiado vimos que es el modelo de oscilador armónico simple. A través de ese modelo nosotros obtenemos parámetros de ajuste. Esos parámetros de ajuste son los mapas de resonancia, que aquí estamos etiquetando como omega cero, mapas de amplitud, mapas de fase y mapas del valor Q, o de la calidad del pico. ¿Sí? Bien, esto es lo que es un breve repaso de lo que obtuvimos en la plática anterior. Solamente para mencionar, pues cada espectro de amplitud y de fase contiene bueno, 300 datos o aproximadamente 300 datos para cada píxel. ¿Sí? Bien, entonces una vez que ya contamos con estos mapas de resonancia, lo que tenemos que hacer es, bueno, no queremos un mapa de resonancia, queremos un mapa de una propiedad mecánica, en este caso el módulo de elasticidad o la rigidez de contacto de nuestro sistema punta muestra, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos de manera experimental? Bueno, nosotros tenemos eh, un espectro de resonancia de contacto que se obtuvo en uno de esos píxeles que se caracterizó, y nosotros lo que hicimos fue pues elegir una resonancia para poder trabajar y hacer el experimento alrededor de ese pico de resonancia, ¿no? En cada uno de los 256 por 256 píxeles, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es el modo que debemos trabajar? O los tres modos debemos trabajar, o más modos, ¿no? Que aparezcan en nuestra sonda. Bueno, eso es lo que vamos a aprender el día de hoy, ¿no? ¿Cuál es el modo a elegir o cuál es el modo, pues, más sensible, ¿no? Para que nos da mayor información, ¿sí? Bien, eh, ¿cuál es la idea de esto? Pues una vez que nosotros tenemos nuestro mapa de frecuencia, de resonancia, que es el que obtuvimos anteriormente, pues poderlo convertir a rigidez de contacto y utilizando un modelo de contacto de Hertz, pues poder convertir esta rigidez de contacto a un módulo de elasticidad. En este caso es el módulo de elasticidad reducido, ¿sí? Porque toma en cuenta también el módulo de elasticidad y la razón de Poisson de nuestra punta que está en contacto con nuestra superficie, ¿no? Más detalles de este modelo lo pueden encontrar en esta referencia, ¿sí? Entonces lo que queremos es poder convertir estos datos de frecuencia de resonancia pues a la rigidez de contacto, ¿no? Entonces debe existir alguna relación que nos permita ob- eh, obtener
desde la frecuencia de resonancia nuestra rigidez de contacto. Bien, ¿cómo procedemos nosotros? Pues podríamos proceder de manera analítica, ¿sí? Utilizando las ecuaciones de Euler-Bernoulli para poder obtener esta relación. Eh, Utilizando esas ecuaciones de Euler-Bernoulli es un buen método, da una muy buena aproximación, pero bueno, nosotros quisimos ir un poquito más allá, ser un poco más precisos en nuestra medición para poder tener una cuantificación de nuestros datos. Entonces, ¿cómo procedemos nosotros? Bueno, nosotros hacemos uso del método de análisis por elementos finitos, ¿sí? Utilizamos software y esos software puede ser COMSOL Multiphysics o ANSYS, ¿no? Son uno de los software que utilizamos. ¿Cómo procedemos? Pues primero lo que tenemos que hacer es determinar cuál es la geometría real de nuestra sonda. Como podemos ver aquí en esta imagen SEM, pues la geometría real de la sonda tiene una sección transversal. Aquí se puede apreciar un poco, que es trapezoidal y termina en una forma triangular, el extremo libre de la sonda. Aquí está la punta de la sonda, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta esa geometría, ¿sí? No tenemos una geometría rectangular como se idealiza, sino es trapezoidal. En otro video platicaré por qué tiene esas características, ¿no? Y tiene que ver con el corte del silicio monocristalino del que está hecho este material, esta sonda. Bien, entonces tenemos en cuenta esta geometría y lo que hacemos pues es pasar esa geometría al software de análisis por elementos finitos. Entonces lo que obtenemos pues es cómo describimos esta geometría. Entonces, ¿qué se considera? Pues que se tiene una geometría realista, ¿no? Además, en nuestra simulación consideramos, ¿sí?, que la sonda tiene un ángulo de inclinación, ¿sí?, respecto a la horizontal del sistema de nuestro microscopio, ¿no? ¿Esto para qué? Pues para que cuando nosotros pongamos en contacto la punta, la sonda entre en contacto realmente la punta, ¿no? Y no vaya a chocar con algunas imperfecciones que pueda tener nuestra muestra aquí. Entonces, aquí tiene un ángulo de contacto que varía de 12 a 15 grados. Entonces se tiene en cuenta también en la simulación ese ángulo eh, eh, desde nuestra horizontal, ¿no? Consideramos también las propiedades elásticas del silicio monocristalino, ¿sí? El módulo de Young, el módulo de corte y la razón de Poisson. En otro video platicaré más detalles de esto. Y bueno, ¿qué es lo que hacemos? Una vez que tenemos la simulación, pues corremos una simulación para poder determinar las frecuencias de resonancia de esa viga. Entonces, nosotros fijamos estas dimensiones de la viga dentro del rango reportado por el fabricante de esta sonda, ¿sí? Y entonces, ¿cómo procedemos? Pues primero obtenemos de manera experimental las frecuencias de resonancia de nuestra viga, ¿no? Una vez que las conocemos y también conocemos las de nuestra viga, pues lo que tenemos que hacer es un procedimiento de minimización para poder hacer que variando los parámetros geométricos de nuestra sonda, pues coincida eh, o se acerque lo más posible a las frecuencias de resonancia experimentales, ¿no? Entonces se permiten variaciones en el ancho mayor, en el ancho menor, en el espesor y en la longitud, ¿sí? ¿Hasta dónde se van a permitir? Bueno, nuestras variaciones están acotadas por los límites que proporciona el fabricante, ¿no? Es decir, hasta dónde máximo o mínimo puede tener un cierto parámetro, puede variar en nuestra sonda, ¿no? Entonces, una vez que tenemos eso, pues ya que se hizo coincidir o se acercó lo más posible a las resonancias experimentales, entonces vamos a fijar todos esos parámetros. Y entonces ya podemos proceder a analizar una situación de contacto. Si se dan cuenta, todo esto es para la vibración libre, es decir,
el extremo de la sonda no está haciendo contacto con ninguna superficie, es una vibración libre, ¿no? O es una viga en cantilever. Entonces, una vez que ya hemos fijado nosotros nuestros parámetros geométricos, porque esos son los más adecuados, y bueno, para esto ya se validó este procedimiento y ya también está reportado. Este, Vamos a considerar ahora la situación de contacto. Para nuestra situación de contacto, lo que tenemos que observar, pues es que la punta de nuestro cantilever pues va a hacer contacto con una superficie y entonces eso lo vamos a simular utilizando una rigidez de contacto que es la normal, que es cómo entra en contacto con nuestro material, pero también las que son laterales. ¿Por qué? Porque pues al final del día esto va a ser un contacto real. Y en la siguiente diapositiva les voy a platicar por qué es importante esto. Bueno, cálculos analíticos han demostrado que la relación, bueno, es de esta K lateral, yo la estoy etiquetando como KS, entre KN, varía entre 0,66 y 0,95, ¿no? De acuerdo a lo que está reportado por este investigador en esta referencia. Entonces, eso es lo que está reportado. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta en nuestra simulación, ¿no? Eh, pues vamos a considerar esto, ¿no? La situación de contacto o la rigidez del contacto entre nuestra punta muestra se va a tener en cuenta con 3 resortes que son ortogonales relativos a la superficie de la muestra. Uno fuera del plano, que es KN, y 2 en el plano, que son KS. Vamos a reproducir de manera similar a como hicimos en la parte de vibración libre, pero ahora va a ser en contacto. Se van a reproducir frecuencias de resonancia experimentales, ¿sí? Y durante este paso, todos los parámetros geométricos, pues los vamos a mantener constante y solamente vamos a permitir variaciones en esta relación KN y KS, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Pues hasta que las frecuencias de resonancia que estamos obteniendo en nuestra simulación, pues se acerquen lo más posible a las frecuencias de resonancia experimentales. Bien, ahora voy a hablar un poquito más acerca de esta relación KS sobre KN, ¿sí? Eh, ¿Qué pasa si consideramos solamente la relación KS, que es la rigidez de contacto normal, ¿no? Bueno, eh, si consideramos solamente la relación KS, vamos a obtener que al nosotros variar la rigidez de contacto, ¿cómo va a depender la frecuencia de resonancia? Pues va a depender de esta manera. Estas curvas, ¿sí? Son las resonancias de nuestro sistema punta muestra y asociados, claro, a nuestro modo de vibración. Hay unos modos de vibración que son flexurales o bending y hay otros que son laterales o de torsión. Usualmente los laterales y de torsión aparecen aquí de esta forma, que son completamente planos, mientras que los bending aparecen con esta curvita como en forma de S, ¿sí? Entonces, en este caso, la relación, la constante de resorte lateral no se toma en cuenta. Cuando se toma en cuenta la constante lateral, como en este caso, vean cómo hay un cambio importante en la dependencia, ¿sí? De la frecuencia de resonancia con respecto a la rigidez de contacto. Entonces, la rigidez lateral debe ser tomada en cuenta. Ahora bien, esa rigidez lateral está asociada con muchos interacciones que tiene la punta con la muestra, porque la muestra puede tener un alto coeficiente de fricción, por ejemplo, con la punta con la muestra, ¿sí? Puede estar asociado a viscosidad y a otros muchos parámetros. Entonces, esto se vuelve crítico cuando se analizan materiales que son compuestos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se observa? Pues una dependencia de los modos de vibración en función de Kn cuando se toma en cuenta la rigidez lateral. Y bueno, que este efecto puede producir incertidumbres para la determinación precisa de Kn. Así que Kn y Ks deben ser determinadas de manera simultánea, ¿sí? Entonces, ¿cómo procedemos en nuestro laboratorio para hacer eso? Bien, ¿qué es lo que hicimos? Pues entonces hicimos
nuevamente analizamos la dependencia de la frecuencia de resonancia en función de la rigidez normal, pero también tomamos en cuenta de manera simultánea la relación o la rigidez lateral. ¿Cómo lo hicimos? Pues hicimos variar la rigidez lateral KS desde 0.01, o sea, muy cercano a 0, hasta 0.91, ¿no? O sea, un valor muy cercano a Kn, ¿sí? Esto está validado, obviamente, por las observaciones de Maserán, que está reportado en el artículo anterior que les mencioné, el Tribology Letters. Entonces, pues vamos a hacer variaciones de Kn. Todo esto, les recuerdo, es simulación que se realiza a través de Console o a través de eh, ANSYS, y esto es como procedemos, ¿no? Entonces, estas son las dependencias o las curvas que nos permiten relacionar la frecuencia de resonancia con la rigidez normal de contacto. ¿Qué es lo que se observa? ¿Sí? Pues que las variaciones de Ks van a producir un efecto de desdoblamiento, ¿sí? Noten aquí en estos círculos, ¿sí? Aquí la resonancia coincide para todos los valores de la rigidez lateral, mientras que fuera de estos círculos, que los estoy indicando de manera intencional, pues hay un efecto de desdoblamiento, ¿no? De los modos de resonancia. Y este efecto pues nos va a generar incertidumbre a la hora de determinar la rigidez de contacto, porque por ejemplo, si nosotros hacemos una medición de frecuencia de resonancia en ese valor, ¿sí? No sabemos con qué curva debería chocar. ¿Por qué? Porque no sabemos bien el valor de la rigidez de contacto de nuestro sistema punta muestra, ¿sí? Y además con qué modo debo medir. Entonces, eh, nosotros observamos que donde se indica con estos círculos, particularmente para los modos flexurales o bending, que están etiquetados con las letras F, existen regiones donde no hay dependencia de la rigidez lateral, ¿sí? Esos modos son libres de la influencia de la rigidez lateral. Es decir, el valor de la rigidez lateral que yo esté considerando no influye de manera importante aquí. Y esas regiones son óptimas para poder medir porque nos quitamos una variable de nuestro sistema a analizar, ¿sí? Además, noten que esas regiones, ¿sí? Van aumentando de manera progresiva a medida que aumenta la rigidez de contacto. Entonces, ¿qué es lo cómo elegir el modo de frecuencia, el modo de vibración o la resonancia donde se debe determinar el material? Bueno, debemos tener una idea muy burda o muy gruesa de la rigidez normal de nuestro sistema punta muestra. Entonces, por ejemplo, aquí la rigidez normal de contacto de una punta interaccionando con un polímero va a ser menor que si se interacciona con un metal, va a ser menor que y a su vez va a ser menor que si se interacciona con un cerámico, ¿no? O con un recubrimiento duro, como un carbono tipo diamante. Entonces, nosotros podemos tener una idea muy gruesa de la rigidez de contacto. Podríamos hacer una primera aproximación utilizando esta relación, conociendo el módulo de elasticidad aproximado, el área de contacto de la punta con la muestra aproximada y saber, podemos determinar más o menos dónde estaría Kn. Entonces, una vez que sabemos más o menos dónde está Kn, a través de estas relaciones, nosotros podemos identificar cuál sería el modo más apropiado. Por ejemplo, si sería el flexural o bending 2, el flexural 3, el flexural 4, y esto va a depender pues del material que estemos analizando, si es un polímero, si es un metal, si es un cerámico, si es un recubrimiento duro. Pero todos estos modos nos pueden proporcionar muy buena sensibilidad. ¿Cómo es la sensibilidad? Pues va a ser la derivada de nuestra frecuencia de resonancia o la derivada de omega 0 respecto a la rigidez normal de contacto, ¿sí? Entonces ahí vamos a obtener el modo más sensible, o desde este gráfico podemos decir que es la zona que tenga la mayor pendiente, ¿de acuerdo? Entonces son las zonas donde podemos trabajar, y de esta manera podemos elegir también el modo más sensible. Hay que evitar en lo posible trabajar fuera de estas zonas. Por ejemplo, aquí
entre la flexural 6 y flexural 7. Nosotros podríamos, bueno, lo más adecuado sería trabajar en la flexural 6 si la rigidez de contacto está alrededor de 1000 newtons metro, ¿no? Pero posiblemente en el experimento podríamos estar viendo, podríamos también tener acceso a la flexural 5, ¿sí? Y entonces, si nuestra rigidez está alrededor de 1000, nosotros estaríamos midiendo aquí en la flexural 5, donde tendríamos la menor sensibilidad que si medimos acá, o que si medimos acá, y además tendríamos un poco de incertidumbre, ¿sí? Debido a que ahí ya empieza a tomar importancia la rigidez lateral de contacto. Entonces, son aspectos a tomar en cuenta durante nuestro análisis de la relación frecuencia contra rigidez de contacto, ¿sí? Una vez que hemos analizado esto, pues eh, ya podemos obtener el módulo de indentación o módulo de elasticidad reducido de nuestro material, dependiendo del material que queramos analizar. En este caso, pues muestro algunos ejemplos, que es para un polímero ABS que está reforzado con nanotubos de carbono, y en este caso es un polímero de almidón gelatina que está reforzado con celulosa, ¿no? Entonces, podemos obtener una distribución de módulo de elasticidad en nuestro material, ¿sí? Noten la escala, ¿sí? Tenemos una escala la barra de escala tiene 200 nanómetros, de manera que esta imagen tiene una micra por una micra, entonces podemos obtener una distribución y asociar las propiedades elásticas de superficie con el comportamiento de nuestro material, ¿sí? Bien, quien esté interesado en este tipo de análisis o requiera más información de cómo se procede, pues puede consultar estas dos referencias, ¿sí? Que hemos publicado y que abordan estos temas. Bueno, muchas gracias por su atención. En la siguiente plática, bueno, aquí está mal, pero abordaremos un poco de nanotribología que desarrollamos también en nuestro laboratorio. Gracias por su atención.